Le quiero pedir a mi hermano Edmundo si puede orar, por favor, para empezar la clase. Edmundo, una oración. Sí, bueno, gracias. Amado Dios, primeramente perdónanos todos los pecados cometidos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas deseos. Tal vez no fuimos agradecidos por un dulce amanecer y en este momento de la noche te pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento para que prosperamos en nuestra vida espiritual y seamos conducidos conforme tú lo desees. Amado Dios, a cada uno de nosotros, bendícenos, tócanos para que para poder entender, para poder comprender y ponerlo en nuestras vidas en práctica, para ponerlo en nuestras vidas y ser reflejo de tu palabra, de tus órdenes que tú quieres en cada uno de nosotros que seamos. Amado Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado que hizo en la cruz para liberarnos, para salvarnos, para perdonarnos y ser limpiados de toda ignorancia, de todo decaimiento, de toda enfermedad, de toda dolencia con su preciosa sangre. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. En estos momentos muévete con poder, con tu gracia y tu poder, para que podamos salir satisfechos, podamos salir cambiados con una mentalidad más fructífera. Gracias te damos y bendice a nuestros hermanos que nos van a llevar, nos van a enseñar, nos van a conducir a un poco más de conocimiento de tus preciosas palabras. Todo te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice amén. Gracias, Amén. hermano. Bueno, hermanos, a ver, voy a compartir pantalla. Nos hemos quedado en la clase pasada, sí, un poco preguntándoles a ustedes, en el capítulo 8, versículo 38. Hasta ahí vimos el martes, ¿no? El martes pasado, porque fue martes la clase, ¿correcto? Entonces vamos a continuar con el capítulo 8. Vamos a ir del versículo 39 al 47. Como siempre leemos primero y analizamos lo que el texto nos dice, ¿sí? Entonces estamos en Juan 8, versículos 39 al 47, dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros se redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios.
Esta clase estamos leyendo Reina Valera del 60, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto la clase pasada de que estaban hablando ellos de la importancia que tiene para el judío ser descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, Jesús en este pasaje lo primero que va a hacer es, desde un principio descarta que ser simplemente el linaje de Abraham sea condición suficiente para acceder a la salvación, ¿sí? Si nosotros leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos, voy a usar esto de acá. Filipenses 3, versículos del 4 al 9, vamos a leer, ¿sí? Dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y de ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene de la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. ¿Sí? Aquí Pablo está diciendo en Filipenses que a pesar de que él era hebreo, fariseo, ¿no? Conocedor de la palabra, etcétera, 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 todo eso no sirve de nada, ¿no? ¿No? Todo eso no sirve de nada con tal de obtener la salvación, ¿no? Igual, ¿no? Jesús acá nos está diciendo, en este texto del principio, de que no solamente por ser descendientes de Abraham puedas hacer, o sea, solamente por ser descendiente de Abraham sea lo único que necesites para alcanzar la salvación, ¿no? Ahora, la verdadera... Sí, Edmundo. Hay una distinción en Romanos, capítulo 2, versículo 28. ¿Puedes leerlo, por favor? En Romanos, capítulo 2, 28 y 29. Después, capítulo 4, versículo 9 al 12. Después, versículo 9 al 6. Y en Gálatas 4, 22 al 29. Hay una distinción. ¿Podés descifrarlo eso? A ver, pero más soltó como 5 versículos. A ver, léeme Romanos, por favor. 2, capítulo 2, versículo 28, 29. A ver, Romanos 2, versículo 28 al 29, ¿no? Porque lo exterior no hace judío a nadie. El estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en textos anteriores que hemos estado estudiando, la importancia que le dan los judíos, sin ser necesariamente válida esta importancia, que le dan a las tradiciones? ¿Sí? La circuncisión es un rito que tienen los judíos hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la circuncisión? Pues el procedimiento que ustedes bueno, lo conocen, cortar el prepucio a los niños para que como señal, ya que hizo el pueblo de Israel desde un principio, como señal de que son parte del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, ¿es necesario actualmente circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios? Obviamente que no. Para ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, no es necesariamente necesario circuncidarse, sino tener fe en Cristo
bautizarse, ¿no? Mm. Arrepentirse de los pecados y arrepentirse y perseverar en la palabra de Dios. No es necesario un símbolo o una representación física en el cuerpo para poder ser llamado eh, hijo de Dios o por ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, los judíos ustedes tienen que entender una cosa. Pablo, cuando hace sus cartas, se dirige mucho también a los judíos, ¿eh? Eh, entonces, se supone o se suponía que los judíos deberían entender más rápido las cosas que mencionaba, que decía Pablo en sus cartas, porque ellos ya, como dice, ya tenían la escritura del Antiguo Testamento ya conocida por ellos, ¿no? Entonces les hace la figura de ustedes se jactan de la circuncisión como hace parte del pueblo, pero no necesariamente la circuncisión es parte del pueblo, sino la circuncisión espiritual, ¿no? O sea, tú cómo está tu corazón, ¿no? Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Ahora, vamos a leer ahorita, vamos a entrar en detalle más adelante lo que les estoy diciendo. Entonces, la verdadera descendencia de Abraham, en todo caso, ya que el mundo me ha leído el tema de Romanos, es la que hace su obra. En otras palabras, imita la fe de Abraham y su obediencia. Y ahí les he puesto 3 pasajes que ustedes pueden leer. El de Gálatas 3, 6, 9, de 6 al 9, el de Hebreos 11, del 8 al 19, y de Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 24. ¿Sí? ¿Y tú quieres ser como Abraham o te consideras descendiente de Abraham? Tú tienes que tener la obediencia de Abraham, la fe de Abraham, ¿no? Si no, tú no puedes decir que eres descendiente de Abraham. ¿Los cristianos somos descendientes de Abraham? Sí, sí, podemos decir que sí. El comportamiento de los judíos, en cambio, en ese tiempo, revelaba que eran en realidad, y Jesús se los dice así, como decimos nosotros en criollo, en su cara pelada, hijos del diablo, ¿no? Porque se comportaban como tal, ¿no? Los judíos obviamente no se quedaron tranquilos y exclamaron algo que no tendría mucho sentido escuchar, que le dijeron a Jesús, no somos nacidos de fornicación. Esto de buenas a primeras no se entiende, ¿sí? Pero lo más probable, si uno quiere un poco estar en el contexto de lo que dijeron los judíos a Jesús, es probable que se haya expandido. Sí, Edmundo. Eh, yo creo que hay un versículo, un capítulo muy importante de Gálatas, capítulo 4, del versículo 22 al 29. ¿Puedes leerlo, por favor? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Uh-huh. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí y Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está justo en sus hijos, y esta es la esclavitud. Más Jerusalén de arriba, lo cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocijarse, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son tus hijos que los de desolada, y que la tiene el marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac,
como hijos de la promesa, Ujú. pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Está hablando de los hijos de Abraham. Ujú. Y vosotros somos hijos de Abraham por la promesa, ¿no? ¿Sí? Ahora, a mí cuando siempre me mencionan el tema de Abraham y, y sus hijos, ¿no? Él tiene un hijo con su esposa, el de la promesa, y un hijo con la esclava, ¿no? Que es ¿cómo lo podemos interpretar? O sea, podemos entender eso ahora en nuestros tiempos, ¿no? Eh, eh, hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, ¿no? Cuando uno hace la voluntad del hombre, pasan cosas malas o cosas que no que puedan ofender a Dios, ¿no? En este caso, Abraham quería tener un hijo a toda cosa, ¿no? Y la esposa le dice, no, tengo un hijo con la esclava, ¿no? Pero él, a pesar de que Dios le había prometido que iba a tener un hijo con su esposa, este, él hace eso, ¿no? Y ya vemos las consecuencias de, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quiénes son los descendientes de Agar? Son ¿cómo es el pueblo, los árabes, ¿no? Porque los árabes también tienen por Abraham por patriarca, ¿no? Ellos también se consideran hijos de Abraham, ¿sí? Que en árabe es Ibrahim, por eso que hay un montón de Ibrahims por dos lados, ¿sí? Bueno, ¿en qué estaba? Ya me hicieron perder la hilación. Bueno, entonces le estaba comentando que los judíos le dijeron a Jesús, ¿no? No somos nacidos de fornicación. Y era muy probable que en ese tiempo haya habido un rumor acerca de la concepción y nacimiento de Cristo y que José no era su verdadero padre, ¿no? Y la historia de cómo María se comprometió con José. Incluso insinuaban que el nacimiento de Jesús era ilegítimo, ¿no? Estas historias de cómo Jesús es concebido, cómo el anunciamiento de María, no nos menciona Juan, porque nosotros debemos entender que ese no era el propósito de Juan, mencionar esos temas. Pero sí los mencionó Mateo y Lucas, ¿no? Ahí tengo los pasajes, ustedes los han leído hasta el cansancio, pero igual se los pongo, que es Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 1, del 26 al 38. ¿Qué más? Jesús le dijo que debido a su comportamiento y a que buscaban matarlo, definitivamente ellos no podían ser llamados hijos de Dios, ¿no? Llamar a los israelitas hijos de Dios se origina cuando Dios llama a Israel hijo, ¿sí? Eso lo vemos en Éxodo 4:2, ¿sí? Y afirma que Dios es el Padre de Israel por creación y por separación. ¿Sí? O sea que ese término, que los israelitas sean hijos de Dios, ya era un término conocido para el judío de ese tiempo, ¿sí? ¿Y por qué era conocido? Porque vemos los pasajes que sustentan un poco por qué los judíos se consideraban hijos de Dios, ¿sí? Porque los judíos eran como el pueblo creado y separado por Dios, ¿no? Evidentemente, pues, sí, Hay dos tipos de hijos entonces para Dios, hijos de Dios y hijos de Satanás, ¿verdad? eso es lo que quiere decir Jesús. Y Juan en sus cartas lo deja más en claro. Uno no puede ser no puede haber un punto medio, ¿sí? O eres de Dios o eres del diablo. No hay que, no, pero yo soy buena gente. No, o eres negro o eres blanco. No existen áreas grises, ¿sí? O entregas todo tu corazón a Dios o nada. Es todo o nada. Eduardo, te dije que le pongas en un plato. Como cualquier cosa. Ya, ahora ya me molesté. Gracias.
Listo. Ya. Entonces, para Dios no existe términos medios, como decía, ¿no? No existe puntos, o eres de Dios o eres del diablo. Así de simple es la cosa. No hay que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Porque cuando uno le da muchas vueltas al asunto, empiezas un poco a flojear en tu vida cristiana, ¿sí? Dios quiere perfección, y lo repito varias veces, ¿no? Dios quiere perfección, Dios quiere compromiso absoluto. Dios sabe cuántas veces fallamos, ¿no? En eso, ¿no? Eh, y yo, sobre todo, me considero el primero que falla, ¿no? Pero ahí estamos luchando todos los días para poder perfeccionarnos, ¿no? Entonces, por lo dicho, evidentemente por cómo se comportaban los judíos, Dios no era su padre espiritual, ¿no? Ya que Jesús resalta la señal explícita que identifica a un hijo de Dios. ¿Cómo identificamos a un hijo de Dios? Un hijo de Dios primero siente amor por su hijo, Jesús. Dios es amor. Los que aman a su hijo demuestran así su misma naturaleza, ¿sí? Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? Versículos del 7 al 11, que es lo que dice. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. La palabra amor, hermanos, está tan mal usada últimamente. Y debemos considerar que la única forma de entender el amor es que Dios es amor. ¿Sí? El amor, y acuérdense una cosa más, que dice este texto de Primera de Juan. Dios nos amó primero a nosotros. ¿Sí? A pesar de que nosotros hayamos estado en la condición que hayamos estado, Dios nos amó primero a nosotros. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios se identifica? Por el amor hacia Dios y el amor hacia sus semejantes. Obviamente esto no tenían los judíos del siglo I. Por lo tanto, la conducta es lo que evidencia la condición de hijo, ¿sí? Ya que un hijo exhibirá las características del padre. Eso lo podemos reafirmar con Efesios 5, 1, 2. El comportamiento de los judíos hizo que Jesús los llamara hijos del diablo, ¿sí? ¿Quién es el diablo? Entonces el diablo es desde el principio homicida y mentiroso, ¿sí? ¿Y dónde se menciona eso? Julio, Sí, mundo. pero nosotros cuando llegamos por nuestra fe a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Correcto. Ya, ¿cómo quedamos? Bueno, ¿cómo quedamos? Somos hijos de Dios, pues. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, Hermoso. pero tú, si tú no perseveras inconscientemente y deliberadamente, eres practicante del pecado, tú pierdes tu condición de hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que no pequemos, sí pecamos. ¿Sí?
Pero si pecamos de manera, ¿no?, consciente, de manera deliberada, continuamente, y que no nos importe, entonces todo lo que hemos ganado siendo hijos de Dios lo perdemos. ¿Sí? Perseverar es la clave, hermanos. Perseverar es la clave. No nos confiamos porque ustedes de repente van a escuchar muchas prédicas, muchas lecciones, muchos artículos de corte cristiano, teológico, ¿no? Donde ustedes van a decir, con ser bautizado basta. Hasta inclusive, ¿no?, con orar y declarar el nombre de Dios basta, ¿no? Ya eres salvo. Y salvo ahora, salvo para siempre. Y mismo Jesucristo nos dice que, ¿no?, solo el que persevera hasta el final, es salvo, ¿no? ¿Cuándo es el final? No lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser el final de la tierra o mucho menos el final de nuestras vidas. No lo sabemos. Y es por eso que mientras haya vida hay esperanza y cada día es un regalo de Dios. ¿Sí? Así que hay que estar perseverando siempre. ¿Qué más, hermanos? Los judíos lo acusaban a Jesús de pecador. ¿Sí? Obviamente sus obras y su vida de Jesús hasta ese momento en su ministerio demostraron lo contrario, pero bueno, ya sabemos cómo estaban los judíos en su corazón y en su mente, ¿no? Solo Jesús, perfectamente santo y que goza de la más íntima comunión con el Padre, podía pronunciar tales palabras, ¿sí? Los judíos, a pesar de sus intentos, no podían acusarlo de pecado. Obviamente ellos no tenían, como dice, autoridad moral para acusarlo de pecado ante Dios ni ante nadie, ¿sí? Seguimos leyendo. Vayamos al versículo 48. Y vamos a leer del 48 al 59, ¿sí? Este pasaje va a hablar un poco de la preexistencia de Cristo. Entonces leemos Juan 8, versículo 48 en adelante. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo, perdón? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no me conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que yo no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesándolo por medio de ellos se fue. Evidentemente los judíos estaban, como se dice, con la sangre en el ojo, ¿no? Estaban molestos, estaban a punto de armar una revolución ahí. Y al no poder atacar la conducta de vida personal, de Jesús, intentaron justificar su ataque personal contra Jesús y lo difamaron, ¿sí? Acá directamente los judíos difaman a Jesús. Tenga detalle que aquí los judíos le llaman samaritano, ¿sí? ¿Por qué lo llaman samaritano?
Es posible que aludiera al hecho de que los samaritanos ponían en duda también el derecho exclusivo de los judíos de ser llamados hijos de Abraham. ¿Se acuerdan cuando en la clase, cuando leímos de la samaritana? ¿Cómo se fundó el pueblo de Samaria, no? El pueblo de Samaria también es descendiente de Abraham, que en esa zona se establecieron, pero que se fueron cruzando con otros pueblos extranjeros y recibieron influencia extranjera, entonces como que se formó un pueblo paralelo, ¿no?, al pueblo judío, ¿no? Pero ellos también reclamaban el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, ¿sí? Y creo que con cierta justificación. Entonces Jesús dice lo siguiente: Jesús afirma que el que atiende y persevera a sus enseñanzas no conocerá la muerte. Entonces, la afirmación de Jesús de los que siguen su enseñanza no verán la muerte hizo que los judíos pusieran en evidencia su razonamiento literal y terrenal. ¿Sí? ¿De qué muerte hablaba Jesús? De una muerte espiritual. Pero los judíos, como hemos leído en este texto, solamente se basaban en un razonamiento literal, o sea, solamente pensaban en la muerte física. ¿Sí? A partir de este momento, en este pasaje también se expone la preexistencia de Cristo. ¿Dónde más hemos visto la preexistencia de Cristo? Al inicio del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Juan, en el Evangelio de Juan leemos, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Desde el principio estaba, ¿no? ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces, desde el comienzo de todo, desde la eternidad está Cristo, existe Cristo, ¿no? El texto también dice que Abraham vio el día en que Cristo vendría. Abraham vio en la simiente de Isaac el principio del cumplimiento del pacto con Dios. ¿Qué pacto tuvo Dios con Abraham? ¿Cuál es el punto culminante del pacto de Dios con Abraham? Es Cristo. Jesús afirma que también Jesús conoció a Abraham y que Abraham da buen testimonio de su fe, ¿no? ¿Sí? Aquí otra vez Jesús usa el yo soy, ¿sí?, para declarar su divinidad. ¿Dónde usa esto? Cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan cada vez que usaba Jesús el yo soy? Los judíos se ponían pues fúricos, ¿no? Y esta vez no va a ser la excepción, ¿no? Ahora, los judíos entendieron lo que quiso decir Jesús, ¿sí?, cuando dijo yo soy. Él quiso decir, hoy acaba de decir que él es Dios, ¿no? Y buscaron apedrearlo. Eso es normal, eso es parte de la ley de Moisés, ¿sí? Ustedes leen en Levítico 24:16, toda persona que le haya escuchado una blasfemia, porque eso es lo que hizo Jesús para los oídos de los judíos, era una blasfemia, debía ser apedreado y asesinado en el acto, ¿sí? Entonces, el hecho que levanten piedras y busquen apedrearlo es parte de la ley, ¿sí?, de la ley judía. Hay que recordar que durante todos estos capítulos que hemos estado leyendo y hasta el capítulo 11-12 más o menos, que ya estamos terminando, esta parte del ministerio de Jesús, de los milagros y señales, siempre vamos a acordar la frase, aún no es la hora, ¿sí? O sea, es decir, Jesús buscaba matarlo, no iba a morir porque aún no era la hora de su sacrificio. Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, yo me imagino que aquí hay que ver un acto milagroso, ¿sí?
¿Por qué? Si yo tengo a Jesús acorralado para tirarle piedras, y esta persona sale en medio de nosotros sin ningún rasguño, no hay otra forma que si es que no haya sido por algún hecho sobrenatural, ¿sí? Así que podemos entender esto como un hecho milagroso, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este pasaje en específico? Y con esto terminamos el capítulo 8, ¿sí? Y comenzamos a estudiar el capítulo 9. El capítulo 9 va a girar alrededor de el milagro del sanamiento de un ciego de nacimiento, ¿sí? Todo el capítulo 9 va a girar alrededor de eso. Julio, Sí, Edmundo. ¿y por qué los samaritanos, eran la escoria de tener un demonio de la tierra? Jesús dijo que Abraham vio su día y se regocijó. ¿Cómo puede Abraham ver el día de Cristo? Por fe. Abraham sigue vivo en espíritu. Cuando Por fe. Cristo dice, yo lo conozco a Abraham. ¿Qué te quiere decir eso? Es como, a ver, imaginemos que yo soy una buena persona, ¿ya? Y me muero, ¿ya? Y voy al cielo, o al paraíso, según sea el caso, ¿no? El cielo todavía no está, pero vamos al seno de Abraham, al paraíso, ¿no? Y conocemos a Jesús, ¿sí? Porque todavía, no vamos espiritualmente, no vamos a experimentar la muerte. Seguimos existiendo. No de manera física, sino de manera espiritual. ¿Sí? Vida eterna tenemos, ¿correcto? Abraham no es la excepción. Abraham conoce a Jesús. Abraham vio el día en que Jesús iba a cumplir esto, ¿no? A venir a la tierra. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿no? O sea, Abraham, que aún existe Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas que hemos leído en el Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, todos los profetas siguen existiendo. Y es por eso que los judíos en su cabezota piensan ellos, no seamos como los judíos, pensemos que nosotros somos espíritu más que cuerpo, ¿sí? Nosotros debemos vivir según el espíritu, no según la carne, ¿correcto? Somos espíritu, un espíritu que no experimentará la muerte, ¿sí? ¿Abraham sigue existiendo, sí o no, hermano? Sigue existiendo Abraham. Para la fecha que Jesús vino a la tierra, Abraham vio ese día. Y Abraham, dice, ¿no? ¿Qué dice que Abraham? Se gozó, ¿no? De ver el día, de ese día, de que se iba a cumplir la promesa, ¿no? ¿Qué promesa? De que Cristo iba a morir, iba a liberarnos del pecado. De esa promesa se gozó Abraham. Julio. Sí, Edmundo. Una pregunta, Julio. A ver, Mariela, Mariela, sí, tú primero, a ver, un segundito. Sí, Julio, una pregunta. ¿Dónde más podemos ver que Abraham estuvo presente, o mejor dicho, existe en el momento, bueno, ya murió físicamente, ¿verdad? Entonces, en espíritu, a estar en el paraíso, ¿no? Digo yo. Julio. Porque también yo podría pensar de que tal vez así solamente muy sencillamente
yo podría pensar que Jesús dijo esto porque Abraham en su tiempo, ¿no? Dios también pudo haberle, ¿no?, hecho ver a través de visiones acerca de Jesús, ¿no? Podría pensar así yo, pero ¿dónde más podríamos entender de repente que Abraham está vivo, como dices, ¿no? Tal vez de repente en esta parte donde Jesús se reúne está en el monte y se reúne con ya profetas que habían fallecido y cuando Sí, estaban los en la transformación, ahí está, La, se presentan ellos que creían que... Ujú. la Ajá, transfiguración. Ujú, transfiguración, perdón. ujú, ujú. Ahora, pero, Ahí a ver, demuestran, ¿no? nosotros debemos tenerlo claro una cosa, o sea, es el, nosotros no experimentamos muerte, tenemos un espíritu inmortal. Eso debemos tenerlo súper claro, súper claro. O sea, no debe haber dudas en el aspecto de que todos los que hemos leído y leemos, David, Salomón, todos los que están acá, existen todavía. De manera espiritual, pero existen. ¿Sí? E igual que todas las personas que conocimos y experimentaron la muerte física en algún momento, familiares, seres queridos, conocidos, lo que sea, existen. ¿Sí? No regresan, ¿no? ¿Sí? No, o sea, son... ¿Ya? Entonces, si tenemos claro eso, debe quedar claro eso en nuestras cabecitas siempre, ¿sí? Lo que está diciendo acá, este texto, y pone en contrapunto con lo que pensaban los judíos, ¿no? Los judíos veían de una manera física, ¿no? Y todavía decía, pero no pasa de 50 años, ¿no? ¿Cómo va a conocer a Abraham? Entonces, así tuviera 1000 años, no conocía a Abraham. Así de corto el razonamiento de los judíos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Abraham hasta Jesús? Desde el punto de vista, ¿cómo se dice? Cronológico, ¿no? De la llegada de Cristo hasta Abraham. ¿Cuánto tiempo crees que han pasado? ¿1000 años? ¿2000 años? Más o menos, ¿no? Pero mira qué pregunta tan sonsa hacen los judíos. Dicen, no, entonces tiene 50 años y ya conoce a Abraham. O sea, así seas Matusalén, que has vivido 969 años, no llegabas a conocer a Abraham, ¿no? Entonces, hay realidad que tenemos un cuerpo, o sea, un espíritu inmortal, y eso no debemos quedar, bueno, el cuerpo muere, el espíritu queda, bien claro, está de Abraham o bien está en el otro lado. así es. En el otro lado, ahorita, bueno, sin querer entrar en temas más allá, entonces, el otro lado también está partido en dos, ¿no? Para bien y para mal, pero es el otro lado. Cuando leemos en la Biblia el Hades es, o es el paraíso o es el lugar de tormento, ¿no? Tengan en cuenta que el cielo todavía no está, como se dice, accesible a nosotros. ¿Ya? Es que hay un Pero cambio. como tú dijiste, Julio, hay la esperanza. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el 3:2 y 2 y 3, dice así, mira, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. O sea, mira cómo nos habla de la esperanza, ¿no? Tú has hablado hace un rato de la esperanza. Lo que tú dijiste es que hay que tener esperanza. No sé cómo te expresaste, pero hablaste. Sí, por eso digo que mientras haya vida,
No, pero tenemos que estar en la lucha, pues, tenemos que estar en la lucha. Efectivamente, ¿no? El mundo mencionaba, ¿no? O hay dos tipos de hijos, ¿no? O hijos de Dios o hijos del diablo. Y efectivamente es así. Juan lo plantea bien, o sea, más que el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan lo plantea bien eso. O eres de Dios o eres del diablo, no hay puntos intermedios, ¿no? No hay compromiso intermedio, no hay de que hoy día, el domingo voy a la iglesia y el resto de los días soy como bien me dé la gana hacer. No se trata de eso. ¿Sí? Y en eso nos debemos ver toditos, comenzando yo, pues yo comenzando con mí mismo, me miro al espejo y digo, ay, que me falta, como diría Vallejo, hay hermanos, muchísimo por hacer. ¿Ya? Ya que está de moda citar a Vallejo, Mira, Julio, acá hay otro, mira, en Hebreos 5, espérate, 6:17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dime, ¿Jesús es como que está al lado del Padre como intercesor de nosotros o no? Sí. Juan dice, ¿no? Sí, ¿no es Hijitos, cierto? Juan dice, hijitos no pequen, pero si pecan. Así dice, sí. Pero si pecan, así todavía dice hijitos, ¿no? Con cariño nos dice. Pero si pecan, abogado tenemos en Cristo. Y cuando se refiere al ancla, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Ese es Jesús, el ancla? Claro. Sí, ¿O sí, no? sí. ¿Puede ser? Claro, pero como te digo, hay diferencias entre ser pecador. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Te acuerdas que en los antiguos solamente una vez al año el sacerdote entraba? No había acceso al templo, al tabernáculo. No había acceso. Solamente podía entrar entonces, con la el sumo muerte sacerdote. de Jesús, hay acceso directo a Dios. Él es el acceso directo a Dios. Y con la muerte de Jesús tenemos acceso directo a Dios. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Claro, se rompe el velo, ya no tienes que estar, ya eres el puente, eres el puente que tiende entre Dios y los hombres, ¿no? Oh, mira, qué maravilloso. Recién entiendo esa partecita. Sí, pues por eso cuando Jesús muere, ¿no? El velo se rompe, ¿no? Sí, pero sí. ¿qué quiere decir eso, no? Entonces quiere decir que ese es que ya no va que a haber, ahora tenemos acceso. Ya no va a haber templo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros seremos templo. Ah, mira, qué maravilla. Pero, porque hay un pero, porque no todo son palabras bonitas. Está el perseverar. No, pues. Perseverar, ¿no? Sí, perseverar, ¿no? Entonces, ahí está el tema, hermanos. Tú dijiste que a la adúltera le dijo, anda y no peques más, pero le está diciendo, no peques más, como diciendo... ¿Y qué le dijo ¿cómo se llama? ¿Al cojo? Sí, al cojo, ¿no? No peques más, no vaya a ser que cosas peores te pasen. O sea... Sí, o sea que lo que él dice nos perdona, pero que nos advierte que no pequemos más, que no nos separemos más de él. Y en esta parte que leí también dice que el Señor no miente y el mentiroso es el diablo. Inmutable, o sea, porque el Señor nunca miente. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a veces que tenemos de percepción cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que manda a matar gente. Porque eso no vamos a encontrar con ese tipo de comentarios con gente que no ha leído bien la Biblia, ¿sí? ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar pasajes como de amor, de que Dios es amor. Entonces la gente va a pensar, y muchos de nosotros quizás en un momento cuando no hemos leído bien la Biblia hemos pensado, oye, el Julio, Dios del Antiguo cuando es yo malo no era cristiana, y el Dios del Nuevo es malo, el Dios del Nuevo es bueno. O sea, ¿qué pasó?
No, Julio, cuando yo no entendía y veía la Biblia, cuando yo no era cristiana, me horrorizaba porque decía la guerra que no sé qué y Dios apoyó a tal y que no sé qué, que no sé cuánto, todo lo que había en el Antiguo Testamento me asustaba. Y decía, pero no, ¿cómo puede ser ojo por ojo, diente por diente? No sé, yo me asustaba de todas esas cosas. Hay un pasaje de Samuel, donde a Samuel le dice, ¿no? Mata todo. Sí. Mata todo, o sea, mata hombre, mujer, niño, ganado, mata todo. ¿Qué hace Samuel? Desobedece y se queda con el ganado. ¿Por qué piensa, pues, que no podemos aprovechar lo que está ahí, pues, ¿no? En su visión económica terrenal, ¿no? Digo, no, ¿cómo así? ¿Por qué voy a matar lo que puedo consumir? Y Dios se enoja con él. Yo te dije todo, mata todo. Y uno dice, pero ¿qué Dios es que hace matar a todos, ¿no? A ver, es un contexto diferente, ¿no? Son contextos históricos de civilizaciones diferentes a las que vivimos ahora. Entonces, no podemos tomar juzgar las cosas tan a la ligera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Son otras realidades. Pero de que Dios tiene el mismo carácter, la misma forma de pensar, tiene la misma forma de pensar, pero vivimos ahora actualmente bajo la gracia. Es decir, que el accionar de Dios ya no va a ser inmediato. El accionar de Dios va a corresponder a tus actos cuando tú ya dejes de este mundo, ¿no? Si tu nombre o no está escrito en el libro de la vida, ¿no? Como hemos estado leyendo antes de clase un poco de Daniel, ¿no? Porque el mundo tenía esa curiosidad, ¿no? Y Daniel también menciona, parte de Daniel menciona un poco lo que es lo que va a pasar en tiempos futuros, ¿no? Entonces, nos haremos acreedores al final de nuestra vida. Mañana pasado no sabemos. A que No, nuestro tenemos nombre, que estar en la lucha. a que nuestro nombre esté en nuestro libro de la vida, ahí la lucha está en cada uno, ¿no? Evidentemente, Jesús tenía un gran problema con los judíos de ese tiempo, ¿no? Y mayor era el problema con los fariseos, ¿no? Porque les representaba un problema a su forma de entender y ver las cosas, ¿no? Porque iba en contra de las normas, porque iba en contra de las leyes absurdas que ellos habían planteado, ¿no? Y por eso los judíos buscaban matarlo, por eso los judíos buscaban difamarlo, por eso los judíos le decían las cosas que hemos estado leyendo, ¿no? Le decían, ¿no? Tú eres un hijo de... O sea, prácticamente le dijeron, tú eres nacido de fornicación, ¿no? Tú eres samaritano, blasfemo, mentiroso, etcétera, 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 ¿no? Buscaban piedras para matarlo. No. Entonces, Julio, sí. ¿no sería que la mujer le da agua ahí en el pozo y ella va y dice los milagros de que él ha hecho? Pero mira, él dice los milagros, cuando habla de samaritana, ¿cuál fue la actitud de los samaritanos en comparación con la actitud que tienen los judíos hasta este pasaje del texto? Los samaritanos creyeron. Jesús se quedó 2 días en Samaria a predicar, porque los judíos recibieron bien el mensaje de Cristo. Los samaritanos. Los samaritanos. Y los judíos, se supone que es el pueblo de Dios, ¿no? Ellos se jactan de ser el pueblo de Dios, ¿no? De hijos de Abraham, ¿no? Hasta hijos de Dios también se consideran, ¿no? Porque hay un pasaje que se consideran ellos mismos hijos de Dios, ¿no? Por ser el pueblo de Dios, el pueblo separado, escogido, Sí. etc. Entonces, ellos no son, al final, en la práctica, no son hijos de Dios, ¿no? Porque Cristo le dice, si fuesen hijos, el hijo hace o pone en honra lo que hace el Padre. Si fuesen hijos de Dios, harían lo que Dios manda. Si fuesen hijos de Abraham, tendrían fe, serían obedientes. Pero no, como Abraham, porque Abraham tuvo fe y fue obediente. Pero ustedes ni uno ni lo otro. Entonces,
Jesús les expone de manera contundente, de manera fuerte les expone, ¿no? Estos son ustedes. Porque si fuesen de Dios creerían en mí, si fuesen de Dios no actuarían como actúan, si fuesen de Dios aceptarían lo que yo les estoy diciendo, pero no están escuchando, no quieren entender, salen con razonamientos ilógicos, ¿no? Todo lo ven desde un punto de vista terrenal y no lo ven desde un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, era como hablar con una pared, pero Jesús usaba esto para, más o menos para... porque vamos a leer más adelante, que va a llegar un punto que hasta los mismos fariseos van a empezar a dudar del hecho de que sí, Jesús realmente puede ser alguien de que viene de Dios. ¿Sí? Y eso lo vamos a leer ahora en el capítulo 9, ¿sí? Él Vamos. dijo que nadie era profeta en su tierra, ¿no? Bueno, Juan dice, ¿no? A los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Ah. Así arranca Juan, Julio, Sí, Edmundo, dime. Perdón que te he dejado un poquito ignorado. que sea la última vez. Julio, Dime. ¿por qué tanta rivalidad tenían los judíos contra los samaritanos? Acá hay un tema que hasta el judío hasta el día de hoy tiene de creerse superior y puro ante los ojos de Dios. ¿Cuál era el problema de los samaritanos? Y esto lo hemos visto cuando vimos el tema cuando hablamos el pasaje de la samaritana. Los samaritanos ¿son descendientes de Abraham? Sí. De Israel, sí, son descendientes de Israel. ¿Qué pasa? Esos descendientes de Israel con el tiempo se fueron cruzando con otras naciones, ¿no? Como decir que vinieron de otros países, de otras naciones, de otras regiones, y esa gente se cruzó convivió, se casó, hizo familia con esas personas. Entonces sus raíces judías las fueron perdiendo. Ellos tenían su propio lugar de adoración, que era el monte, ¿no? ¿Te acuerdas el monte Oreb? Si mal no recuerdo. Cuando judíos fueron expulsados y llevaron a la diáspora judía, y cuando quisieron de nuevo construir el templo, los samaritanos se rehusaron a ayudar. ¿Sí? Entonces, desde ahí había un tipo de rivalidad, ¿no? Porque los judíos se creían únicos y obviamente los samaritanos también se creían descendientes, o sea, y con derecho se creían descendientes de Israel también, ¿no? Entonces los veían, los judíos veían a los samaritanos como un pueblo de clase baja, ¿no? Como un pueblo despreciable, porque no los ayudaron, porque se juntaron con otra gente, ¿no? Y etcétera, etcétera, demás. O sea, inclusive en el caso de la mujer, era mujer, ¿no? O sea, ¿cómo un judío puede hablar con una samaritana, que es un pueblo despreciable, que siempre tuvo problemas conmigo, que se desviaron para ellos, ¿no? Se desviaron de la fe, de Dios. ¿Y cómo ese pueblo, al final, ¿no? Ya regresando al Evangelio de Juan, ¿no? ¿Cómo ese pueblo, ¿no? Despreciado por los judíos, ¿no? Menospreciado, en constante rivalidad con los judíos, ¿no? Que se dice que se desviaron de su camino, ¿no? Que ya no tienen la misma fe que los judíos, ¿no? La fe perfecta de los judíos. Ese pueblo tuvo más fe y recibió mucho mejor el mensaje de Jesús que el pueblo, entre comillas, escogido, y el pueblo que se dice a sí mismo los hijos de Dios, ¿no? Es por eso que a veces uno puede pensar, ¿no? ¿Quiénes recibieron cuando nosotros leemos Hechos, ¿no? ¿Quiénes recibieron mejor el mensaje de la palabra?
¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles, los gentiles. Los gentiles, los gentiles. ¿No? Cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, si yo ya leí el Antiguo Testamento, entonces yo ya debo entender que hay profecías que me dicen que Jesús va a venir, de que, o sea, de que va a haber un Mesías, ¿no? Pero no lo entienden. Bueno. Julio, nosotros podríamos ser gentiles si no fuéramos creyentes, digamos, ¿no? Algo así. ¿No? Es que desde el punto de vista judío, es que el uso de la palabra gentil es la palabra hebrea goyim. O sea, ¿Es como para todos los extranjeros? extranjeros. ¿No era para todos los extranjeros? Exacto, por eso, para extranjeros. Pero nosotros, Pero nosotros, con relación a Israel, también somos extranjeros para el pueblo escogido. Ah, claro, pues, pero, a ver, ¿cuál es el pueblo escogido de Dios ahora? Pero por Abraham somos herederos, pues, ¿no? Ajá, pero o sea, pues ya no lo veamos desde el punto de vista judío, porque ahora hay una tendencia también en ciertas iglesias denominacionales de pasar todo el judaísmo también. Pero no, además, ya no le dicen Jesús, le dicen Yeshua, no sé si han escuchado alguna vez eso. Pero bueno, no quiero rayarlos más porque si no, no vamos a avanzar, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ahondar más en estos temas porque aquí no queda la cosa. Vamos a arrancar capítulo 9 y aquí van a pasar muchísimas cosas interesantes, ¿sí? Vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a avanzar unas 20 minutos, 25 minutos, ¿sí? Vamos a arrancar con los 12 primeros versículos del capítulo 9 de Juan, ¿sí? Leemos primero y ahí analizamos, ¿sí? Al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que del día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, y untó los ojos y me dijo, ve al cielo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Sí? Esta, hermanos, es la sexta señal o milagro, como lo quieren, esta parte que hemos denominado del libro de Juan, libro de los signos, la parte de los signos, ¿no? De los milagros, ¿no? ¿Sí? Este es el penúltimo, acuérdense, son 7, ya estamos en el penúltimo milagro del ministerio de Jesús. Esta parte de la escritura resalta el hecho de que la creencia judía de ese entonces y ciertas denominaciones cristianas también creen lo mismo, que existía un tema de maldición generacional, ¿sí? Yo me acuerdo, hace mucho, mucho tiempo, hemos visto cuando llevábamos clase en la mañana antes del servicio ahí en Salamanca, hablábamos del pecado, ¿no? Y si este pecado podía, ¿cómo se dice?, maldecir a hijos, a nietos, etcétera, 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 ¿sí? Y no, efectivamente no. No, cada uno es responsable de su pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que puede pasar... Yo pregunté a Paul hace años, le pregunté, le dije, ¿por qué
hay niños, le dije, de que por ejemplo salen enfermos y que, por ejemplo, Down, bueno, Ujú. o otros Cualquier peores que son enfermedad, ¿no? hemiplejo. Ujú, Sí, ya. ujú. Entonces Paul me dijo, porque eran maldiciones generacionales, Pero a ver, espérate, déjame punto, cadenas de maldición. ya, pero espérate. Cada uno es responsable de su pecado, ¿sí? Ya, Pero puede haber consecuencias del pecado que puedan afectar inocentes. inocentes. Por ejemplo, imaginémonos que conocemos a alguien que está, que vive una vida libertina, está en fornicación, etcétera, etcétera, y, y contrae SIDA, contrae el virus del SIDA, ¿sí? Esta persona está con, digamos, tiene su esposo persona y tiene un hijo. Puede que esta persona, después de todo lo sucedido, de todo su comportamiento, crea en Dios, se arrepienta y vida una vida cristiana correcta. Después de eso, ¿es válido? Es válido, es posible. Y esperamos que todos los que están en pecado se conviertan a Cristo. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Para eso trabajamos como iglesia. Pero ¿qué pasa? Él se contagió de SIDA, ¿no? Y de repente tuvo un hijo y ese hijo tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, por consecuencia de mi pecado anterior, puedo tener sufrimiento a otras personas, ¿sí? Ok, No digo, no te no desvío es, ya más, ya no te desvío. o sea, Ya no te voy a desviar ya. no, lo que voy es, no existe persona que nazca con pecado, ¿sí? Pero el pecado puede traer consecuencias. A eso es lo que voy yo, Ok, ¿sí? Ujú. ok, ya Ajá, entendí. ajá. O sea, no es que nazca un niño con pecado, porque si no estaremos pensando de que todos nacemos, no nacemos buenos, nacemos malos, no todos nacemos buenos, sino que en el camino nos podemos desviar. Pero bueno, ya ¿qué pasaba? En ese tiempo también existía esa creencia, ¿no? De que había maldición, ¿no? Los discípulos supusieron, como muchos de los palestinos de ese tiempo, ¿sí? Que el pecado era la causa principal, o quizás la causa exclusiva, de todo sufrimiento humano. Es decir, si tú estabas enfermo o tenías un problema o pasabas por dificultades, era porque estabas en pecado. Si le suena a alguna iglesia pentecostal, están en lo cierto. ¿Sí? No necesariamente porque estés sufriendo o tengas un problema, una enfermedad, un pesar, significa que estés en pecado. Bueno, eso creían los palestinos de ese tiempo, los judíos de ese tiempo. Aunque efectivamente el pecado puede ser causa importante de sufrimiento, ¿sí? El pecado causa sufrimiento. No podemos decir que no. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 11:30 y en Santiago 5:15. Pero esto no siempre es el caso, ¿sí? El pecado sufrimiento, por el sufrimiento no es síntoma inequívoco de pecado, ¿sí? 2 Corintios 12:7 y Gálatas 4:13 dice que no siempre es el caso que el sufrimiento sea causado por el pecado. Jesús no niega, en este texto específico, no niega la conexión que existe entre el pecado y el sufrimiento, pero refutó la idea que en ciertos actos personales de pecado fueran la causa directa, ¿sí? Puede haber relación entre pecado y sufrimiento, sí. Jesús no lo está negando, pero en este caso específico del ciego de nacimiento, no está diciendo de que no es la causa directa del sufrimiento de este hombre. Aquí la sabiduría y los propósitos de Dios tienen un papel importante en estos asuntos. Las obras de Dios, hermanos, pueden ser manifestadas, hechas a pesar de los problemas o por causa de los mismos. Aquí Jesús está diciendo que el hombre es ciego
para que la gloria de Dios se manifieste, ¿no? Vemos el versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Tiene sentido lo que acaba de decir Jesús? Quizás no de buenas a primeras, ¿no? ¿Cómo me va a hacer ciego para mostrar la gloria de Dios? A ver, explícame eso, ¿no? O sea, si yo pienso así de manera fría, no lo voy a entender. Pero sigamos analizando el texto. Jesús dice, entre tanto el día dure, y con esto se refiere que mientras Él esté haciendo su ministerio, mientras Él se encuentre en la tierra, tiene que hacer esto, tiene que demostrar con milagros, con su palabra, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Ya que la noche se está cerca, si se refiere con la noche al periodo de separación de sus discípulos durante su crucifixión y muerte, ¿no? Hay esos 3 días que va a pasar entre su muerte y resurrección, ¿no? Hemos leído hace pocas semanas que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Sí, Es el segundo yo soy, ¿correcto? Y en este pasaje no solo es en un sentido espiritual, ¿ya? Nosotros lo leímos cuando dijo Jesús la luz del mundo desde un punto de vista espiritual, pero aquí va a ser de una manera física, ¿sí? Sino que suministró los medios físicos para impartir la luz a este hombre ciego. Ahora, ¿se acuerdan del pasaje cuando Jesús escribió con su dedo, emulando lo que cuando Dios escribió con el dedo las tablas de la ley, ¿no? Acá va a pasar algo parecido. Acá va a pasar algo muy, muy, muy parecido. Cuando había hecho en el principio, como había hecho Jesús en el principio de los tiempos para crear a los seres humanos, Jesús pudo haber utilizado el lodo para moldearle unos ojos nuevos al hombre ciego. Jesús pudo haber hecho sí, porque es una figura muy parecida a la que leemos en Génesis 2:7, que de barro hizo al hombre, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ahí agarra el lodo y 2 ojos nuevos. Son figuras que si bien es para que ustedes lo piensen, lo analicen, yo no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero digamos que referencias en Génesis o en el Antiguo Testamento tenemos, ¿no? Esta es la segunda, como se dice, la segunda cosa, la segunda, por decirlo así, donde Jesús hace algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Primero fue la del dedo, escribiendo sobre la tierra, como Dios escribió sobre las tablas, y esta segunda haciendo con barro algo, ¿no? De repente comienza a crear unos ojos nuevos a este hombre, ¿no? Bueno, luego de esto, ahí lo manda al estanque de Siloé, ¿no? Donde las aguas se utilizaban como ofrenda en la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Acuérdense que estábamos o sea, todos estos pasajes que hemos leído desde el capítulo 7 están siendo todavía dentro de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En tiempos antiguos, deformidades físicas severas, o sea, entendamos más o menos el contexto de que está pasando esto, ¿sí? En tiempos antiguos, deformidades físicas severas como la ceguera congénita sentenciaban a un hombre a mendigar como único medio de sustento, ¿sí? Hay otra historia parecida a esto en Hechos 3, 1 al 7. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: un día Pedro y Juan subían juntos al templo, dice. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban para entrar, le rogó que les diera limosna.
Pero Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos les dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha lo levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, ¿no? Es decir, todos los ciegos, cojos, paralíticos, etcétera, 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 estaban sentenciados a una vida de mendicidad, ¿no? Entonces, no tenían otra escapatoria. Otra cosa que podemos sacar del texto es que el cambio drástico en el hombre sanado hizo que muchos dudaran y se convencieran de que éste no había nacido ciego, ¿sí? Mucha gente se preguntó, ¿este es? Sí, sí es, no, no es. El mismo ciego tuvo que decir, no, sí soy yo, el que nací ciego y ahora puedo ver, ¿no? ¿Y cómo fue? Bueno, él hizo barro y me dijo que me lavara y de ahí veo, ¿no? Entonces, este hecho es súper sobrenatural, ¿no? E hizo que mucha gente dudara hasta de la que es hasta la misma identidad del hombre, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, a este texto, ¿alguna pregunta? No. Avanzamos un poquito más. Vamos del versículo 13 al 34, ¿sí? Y de ahí acabamos la clase de hoy. Entonces, seguimos con la historia del ciego. Al ciego lo llevaron, ¿no? Dice acá, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él lo hará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya los he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora, los que conocían al ciego
de repente sus vecinos, gente que pasaba por ahí siempre, que ya lo conocía de tiempo, lo llevaron a los fariseos, ¿sí? Y obviamente esta gente que lo llevó ya sabía la reacción negativa que tenía Jesús hacia los fariseos, ¿ya? Y el texto señala como cosa importante que Jesús hace este milagro el día del reposo. Los fariseos se van a enojar, ¿no? Pero sobre todo, creo también lo llevaron a donde el ciego, porque ante un hecho tan espectacular, por decirlo así, que un ciego recobra la vista así por así, quisiera escuchar alguna opinión, alguna orientación de los líderes religiosos locales, ¿sí? Hay una cosa que debemos tener siempre en mente. El incrédulo, ayer, hoy y siempre establece parámetros falsos, ¿sí? El razonamiento de los fariseos era de que no podía venir de Dios, ya que había sanado el día del reposo, ¿sí? Esta no es la primera vez que Jesús hace algo parecido el día del reposo. Si ustedes quieren leer sobre el día de reposo, van a Deuteronomio 13:1-5, ya lo hemos leído antes, pero ahí habla de trabajo, ¿sí? Después se fue deformando con las leyes de los fariseos, sí, pero ahí habla de trabajo, ¿sí? Sin embargo, y eso es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Va a llegar un punto que hasta dentro de los mismos fariseos va a haber gente que cree, o al menos toma en cuenta, y mostrarán argumentos a favor de Jesús, ¿sí? Pero ¿cómo puede hacer estas cosas si es que no viene de Dios? ¿No? ¿Cómo un hombre pecador puede hacer ese tipo de cosas? Otra cosa que debemos tener en cuenta, hermanos, basados en este texto, es que el incrédulo siempre quiere más evidencias, y por más evidencias que se tenga, estas no le van a bastar. Para el ciego, para este hombre ciego, era más que claro que Jesús era más que un simple hombre, ¿no? Él decía que desde un principio dijo que era un profeta, ¿no? Sin embargo, los fariseos, a pesar de sus evidencias tangibles del testimonio de los testigos, seguían ciegos a la verdad. Si nosotros leemos escrituras, hermanos, la ceguera es una metáfora de las tinieblas espirituales y de la incapacidad de discernir a Dios o a su verdad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo de 3 al 6, dice, ¿no? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios que mandó desde las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? Y ojo que aquí pone el Dios del tiempo, de este tiempo, con minúscula, ¿no? O sea, ya sabemos de quién está hablando, ¿no? Y si leemos también Colosenses, vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: darán las gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces la ceguera o las tinieblas van a ser usados para la incapacidad de discernir a Dios o la verdad de Dios, ¿no? Los que viven en tinieblas espirituales, ¿no? Otra cosa considerada... Julio, Colosenses 1, ¿dijiste? Colosenses 1, versículos... Colosenses 1, ¿dijiste? Sí, versículos de 12 al 14. Eso es lo que acabamos de leer. Gracias.
Entonces, Ya. otra cosa a considerar, hermanos, es que el incrédulo realiza una investigación sesgada con base a su propia subjetividad. ¿Sí? Todo esto lo vamos a extrapolar a lo que nosotros vivimos el día de hoy, ¿sí? Este es el tercer punto. Si bien los vecinos o la gente que conocía al ciego previamente podía equivocarse, ¿no? Podían tener un margen de error. Los padres de esa persona no se iban a equivocar, ¿no? Ellos sí van a reconocer a su hijo, ¿no? ¿Y por qué fueron a llamar a los padres? Porque los fariseos, a pesar de toda la evidencia, de todo, ¿no? Consideraban que el testimonio del ciego carecía de valor, ¿no? Entonces, los fariseos estaban viendo las cosas de su propio punto de vista, así le mostraron todas las evidencias y ellos estaban realizando una investigación basada en su propio criterio, ¿no? Bajo su propio punto de vista. Y así no iban a llegar, obviamente, a la verdad, ¿no? Y por último, hermanos, el incrédulo rechaza los hechos, ¿no? Los fariseos tenían a Jesús por hombre pecador. ¿Y por qué decían que era pecador? Por no respetar las tradiciones y amenazar la influencia de los fariseos en la gente. Incapaz de hacer cosas de parte de Dios, quisieron forzar al ciego a dar gracias directamente a Dios por lo que sucedió, ¿no? Es decir, no era gracias a Jesús, ¿no? Si te pasó esto, si volviste a la vista en el peor de los casos, en el mejor de los casos, perdón, era porque Dios directamente obró en ti, ¿no? Otra cosa, hermanos, que antes de terminar, ya para terminar la clase de hoy, esto de acá cortito. El incrédulo es egocéntrico, ¿sí? El ciego, en que hasta este punto del texto demuestra cierta agudeza, cierta inteligencia, puso en evidencia la hipocresía de los fariseos, a preguntarle de manera sarcástica, ¿no? ¿Por qué me preguntan tanto? ¿No? ¿También quieren ser discípulos de Jesús? Yo me imagino que en ese momento, y yo lo pongo aquí en la presentación de PowerPoint, ahí debe haberse generado una batalla de gritos e insultos, ¿sí? Se había expuesto de manera clara el sesgo injustificado de los fariseos, los inquisidores de este hombre, ¿no? Para las autoridades, el conflicto entre Moisés y Jesús era irreconciliable. Si el ciego sanado defendía a Jesús, era porque solamente podía significar que él era un discípulo de Jesús, porque los fariseos se defendieron que eran de los discípulos de Moisés, ¿sí? Es decir, Moisés lo tenían, los fariseos lo tenían muchísimo más mayor estima y mayor importancia que Jesús, ¿no? Evidentemente, ¿no? El hombre sanado demostró, pues me decía, ¿no? Demostró agudeza espiritual y sentido común que todos los fariseos juntos. Dejó a la vista de todos la incredulidad y la irracionalidad de sus jueces. Para el ciego sanado, un milagro tan extraordinario como de ver recuperar la vista que nunca tuvo en su vida, solamente pudo haber venido de Dios y que Jesús era Dios. En cambio, los fariseos creían que Dios respondía en proporción a la rectitud de quien ora. Hermanos, esto es cierto. ¿Jesús escucha la oración del justo, sí o no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Es una verdad absoluta, ¿sí o no? La oración del justo es Dios escucha. Pero acá hay que hacer cuenta de un detalle. Jesús actúa independientemente de lo que nosotros pensamos de que la oración del justo es escuchada. O sea, para Jesús, tengamos en cuenta que Jesús siempre toma una reacción, él es proactivo, ¿sí? Él actúa, él hace las cosas, no necesariamente para que esa persona sea justa, o esa persona sea buena, o esa persona vaya a creer en él. En este caso específico, sí, el hombre ciego de nacimiento recibe el milagro
Y lo vamos a ver más adelante, y cree en él. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasó, por ejemplo, con la gente del milagro del pan y los peces? No creyeron en él. Entonces debemos entender que durante el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús siempre va a tomar una posición proactiva, ¿sí? Jesús no va a responder o sea, no va a ser necesariamente en proporción de que sea esa persona buena o no. Él va a sembrar. Y vemos que eso que siembra, ¿en qué se va a convertir? Él viene a demostrar un punto. Y Juan quiere demostrar en su evangelio un punto. Que Jesús es Dios. Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Cristo. Eso quiere demostrar Juan. Y por eso vemos esa actitud proactiva de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué Proactiva es anticiparse a los hechos, ¿verdad? Así es. No implica, por ejemplo, de que esa persona o esa persona que recibe el hecho milagroso, las palabras, lo que sea, buena o mala. Porque acá se menciona el hecho, ¿no? Acá se menciona en el texto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y se refiere también, por ejemplo, acá el hombre ex ciego, se refiere a que Jesús, ¿cómo va a ser un pecador? ¿Cómo va a ser alguien que no es temeroso de Dios? Si él hace su voluntad y a él la oye, ¿no? Porque si ustedes no saben ni dónde viene y a dónde va Jesús, ¿no? No saben, ¿no? Pero a mí, o sea, el hombre, pero para mí el hombre ciego dice, para mí a mí me abrió los ojos. De repente el hombre ciego no tendría muchos conflictos en su cabeza, ¿no? Pero Jesús siempre toma una forma proactiva de mostrar su poder, ¿no? Independientemente de la persona que lo reciba. Ahora, para este punto, era evidente el enojo de los fariseos contra el hombre sanado, ¿sí? Y esto impidió darse cuenta de su agudeza mental. Es decir, los fariseos, y nos enseñas a nosotros, o sea, qué ofensivo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos matado estudiando la palabra y un hombre que ni podía ver hace unos minutos, ni estudios tenía, era un pobre mendigo ahí, ya hemos entendido cómo era la forma de vivir de estas personas. Lamentablemente están condenados a vivir así, viviendo en limosna. Y esa persona quería enseñarles la palabra, enseñarles de espiritualidad a los fariseos. Y evidentemente también eso demostraba un desconocimiento que tenían los propios fariseos de las escrituras. Ya que la palabra, las escrituras dicen que cuando Jesús venga en la era mesiánica, era evidencia de que iba a ser evidenciada, iba a ser comprobada por la restauración de la vista de los ciegos. ¿Sí? Por ejemplo, leemos en Lucas 4, 18, 19. Aquí Jesús está leyendo un pasaje de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me he ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me he enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Es decir, una de las señales de que el Mesías estaba en la tierra era de dar vista a los ciegos. No es el lobito. Sí, ya sé.
No es mi hijo por si acaso, no se preocupe. Es un niño que está pasando por la calle en estas horas. Entonces, al escuchar esto de parte del ciego y demostrar de cierta forma de que este hombre que fue sanado tenía mejor concepto, mejor reconocimiento, mejor entendimiento que los propios fariseos, fue expulsado, ¿no? De la sinagoga. Hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguna pregunta que tengan para poder seguir la siguiente clase para terminar? Julio, Sí, Edmundo, dime. Julio, ¿por qué tanta importancia al ciego y no hablar de la luz? Ya que se compara los ojos del ciego a la luz. ¿Por qué no se realza más la luz? Ahí vamos a llegar al Es la final, luz. al final del capítulo 9. Ten en cuenta que Jesús ya expuso el tema de la luz hace un capítulo o un capítulo, 2 capítulos atrás, ¿no? Un capítulo atrás, ¿sí? Expuso el tema de la luz, que él era la luz. Es más, voy a retroceder para ver dónde nos quedamos con el tema de la luz. A ver, la luz del mundo es Juan 8, 12 al 20, ¿no? A eso ya lo hemos visto en clase pasada, ¿correcto? Entonces, hay Jesús, o sea, la señal mesiánica, lo que dice el texto es, no solamente viene a darle luz a los que no pueden ver desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico. Y usa este milagro si ustedes escuchan hablar, o sea, si ustedes escuchan lo que dice este hombre sanado, ¿ustedes creen que Jesús no solamente le dio la capacidad de ver física, sino que le dio luz de entendimiento? Porque el hombre, Claro, el eso hombre, es lo que queremos entender. el hombre sanado está demostrando con sus palabras que él tiene mucho mayor entendimiento de lo que está pasando y de la figura de Jesús que que todos los fariseos reunidos ahí no entendían nada, ¿no? Al menos así parece, por eso lo votan, ¿no? Y como él demuestra con prácticamente con hechos, o sea, ¿cómo va a ser un pecador? ¿Cómo va a ser un hombre que no está de Dios y todo lo que hace es de Dios, ¿no? Ustedes no saben nada, no saben ni dónde viene, ¿no? Qué gracioso que no sepan de dónde viene y dónde va, ¿no? Me hacen tantas preguntas, ¿no? Son tan, son tan obtusos en su forma de pensar, me hacen tantas preguntas que no quieren ser también sus discípulos, que deben ser sus discípulos, o sea, ¿se imaginan yo creo que en ese momento Jesús también le dio, o sea, le dio, como se dice, luz de pensamiento, luz en su corazón para entender las cosas que le estaban pasando, ¿no? Entonces, ese detalle lo vamos a ver la siguiente clase. Ya son las 9 de Segunda la de noche. Corintios, Sí, Julio, sí, el mundo, dime. Segunda de Corintios. Julio, ¿me nos puedo explica. retirar ya? Sí, ya Sonia. Nos vemos en la siguiente clase. Ya, saludos a todos los hermanitos, a Mariela, a todos. Chao. Ya, chao. Entonces, sí, dime, mundo. Ahora sí. Quisiera que me des un discernimiento de Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó desde las tinieblas surgiera la luz, es que brilló en sus corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Aquí hace referencia Pablo a Génesis 1:3, ¿no? Evidentemente, esa es una referencia directa a lo que Juan está diciendo sobre Jesús. O sea, Jesús está diciendo de sí mismo, ¿no? Él es la luz del mundo. Luz de entendimiento. Pero para mi entender, me parece que dice que nosotros como cristianos es alguien que tiene la luz en su corazón y que lo está demostrando. Pero ojo, acá dice, quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios.
¿sí? O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que leerlo con o sea, con entendimiento intelectual, ¿no? Tenemos que leerlo con el conocimiento espiritual, ¿no? Con la realidad espiritual. Si nosotros lo leemos con con nuestro puro intelecto, nos volvemos pues unos filósofos y no, de repente hasta ateos nos volvemos, ¿no? Porque racionalizamos todo, ¿no? Pero hay algo sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, que es el conocimiento de Dios, ¿no? Nosotros entendemos a Dios. Entendemos lo que no tiene explicación, pero lo entendemos en nuestro corazón. Entonces aquí Dios, cuando Jesús dice la luz, nos va a decir de las tinieblas, ¿qué tinieblas tenemos nosotros? De conocimiento, de pecado, de, de cosas que quizás nosotros damos por buenas, pero no son buenas, de las cosas de este mundo. Entonces, todo ese conocimiento adquirimos, ¿no? Y entendemos que eso es lo que debemos seguir. Y ojo, que dice acá que brilla, es quien brilló en nuestros corazones, ¿no? Leemos de nuevo, ¿eh? Leemos de nuevo. Porque Dios, que mandó a que las tinieblas surgiera a la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Bien Jesucristo, ¿no? claro, O sea, Jesús bien es claro. Dice. la luz. Claro. Jesús es la luz. Entonces, a través de Jesús se reveló el conocimiento, todo lo que nosotros conocemos y fue revelado de la gloria de Dios. Por eso dice Así que que la luz es importantísima, Julio, Sí, es la luz. Porque mira cómo viven para ellos. el Bien. conocimiento. Vamos a ver la próxima clase. No es lo mismo estar en la luz y no es lo mismo creer que estás en la luz, eso. ¿no? Yo puedo creer que estoy en la luz por no estar. Pero eso lo dejamos para la próxima clase, hermanos. Interesante esto porque todo el capítulo 9 se centra en un milagro y de ese milagro todo lo que nosotros podemos desmenuzar, aprender, ¿no? Y todo lo enlaza con la visión, con la que Jesús nos dice de la luz del mundo, ¿no? Bueno, La luz es la gracias guía por las también. preguntas. La luz es la guía también. Acuérdense que Jesús, ¿te acuerdas cómo era cuando en el Éxodo? Y una luz guiaba al pueblo de Israel, ¿no? Y la guía. También, acuérdense de esa figura. ¿Sí? Bueno, para terminar la clase vamos a pedirle a Juanito. Juanito, si puedes orar, por favor, para terminar la clase. Bien, Dios eterno, gracias te damos porque tú en verdad nos llenas de conocimiento, Señor, día a día. Gracias por permitirnos, Padre Santo, escuchar con atención lo que tú nos mencionas el día de hoy referente al amor, a la salud, a lo que acaban de mencionar sobre la luz. Nosotros cuando estamos en la oscuridad, tú nos enseñaste a ver la luz por medio de tu palabra. Gracias por la vida y salud de todos mis hermanos, Señor, que han escuchado toda su familia. Gracias, Señor, por la vida y salud de mi pueblo y de todos los hermanos espirituales de la congregación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.